Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida. El título de este vídeo hace referencia a uno de los mandamientos del decálogo del cineasta Víctor Kossakovsky, que tiene que ver con la ética y el peso tan importante que posee en la producción documental, desde la fase inicial hasta la edición. No hay recetas ni fórmulas preestablecidas que conduzcan a una única decisión moral. Tienes que tener presente que toda decisión tiene una componente moral. Y quizás en este sentido podría ser conveniente ser flexible, adaptable y tolerante. Escuchar nuestros propios instintos, seguir las corazonadas y dar espacio a la espontaneidad. ¿Comenzamos? Es básico desde mi punto de vista proceder de manera honesta, actuar basados en la propia experiencia, deshacernos de prejuicios tratando de no manipular a nuestro propio capricho el sentido o el destino natural de los eventos. Esto compromete nuestros propios principios éticos, nuestros valores. Es crucial respetar a la gente que grabas, al público y a ti mismo. Y esa es la cuadratura del círculo que deberás realizar. Podemos plantearnos la pregunta: ¿es un documental éticamente coherente mejor que otro que sea formal y técnicamente superior, pero que no se plantee su responsabilidad ni cuestione cómo afectará la vida de los otros? Bueno, pues eso dependerá de cada uno, de cuáles sean también vuestros propios valores. Realizar un documental conlleva obligaciones éticas y consideraciones legales que tienes que tener siempre presentes. Debes ser consciente de que mentir y afirmar a la ligera o hacer acusaciones sin fundamento puede que no sea ilegal, pero sí que tiene una componente moral muy importante. Por otro lado, puede que la información de un documental esté prohibida o sea ilegal, pero su realización sea, vamos a decir, desde un punto de vista moral, totalmente intachable. Como por ejemplo Noche y Niebla, la película de Alain Resnais, donde se hizo uso por primera vez de los archivos que los nazis habían grabado dentro de los campos de exterminio. Va a haber siempre una permanente tensión entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, entre lo legal y lo moral. Yo creo que la inmensa mayoría, o una buena parte al menos, de los documentalistas tenemos una componente voyerista, ¿ya no crees? Eso de querer ver, de querer ir más allá de lo evidente, es algo inherente al oficio. En un principio cualquiera debería ser libre de decir lo que piensa, al menos mientras no dañe la moral o viole la privacidad de terceros. Pero esto no siempre tiene por qué ser así. Se deben considerar los temas legales para no cometer delitos de manera involuntaria ni afectar a la imagen de alguien sin razón. Tienes que ser consciente de que existen unos derechos de imagen o de propiedad que debes respetar. También considera que a la hora de que un protagonista participe en tu película, deberías, desde mi punto de vista, hacerle ver las diferentes responsabilidades que puede acarrear el hecho de que esa persona diga una serie de cosas delante de la cámara. Por ejemplo, imagínate que vas a hacer un documental sobre la industria de la minería y tu punto de vista es crítico con el actual de las empresas que se dedican a este rubro. Vas a entrevistar a un empleado que te va a contar aspectos que nunca antes han sido revelados y que le otorgan pruebas de un actuar delictivo. Pues bien, desde mi punto de vista, es de obligado cumplimiento por tu parte advertir a esa persona de que si da testimonio puede, por ejemplo, ser despedido. Sin embargo, hay documentales que son muy escandalosos, arriesgados y se atreven a denunciar y a desenmascarar a gente ocultándoles las razones reales de su película. ¿Es eso éticamente admisible o no? Bueno, pues habrá gente que considere que sí que lo es. Para esa gente posiblemente sea más importante la justicia que la honestidad. Y para otras personas que consideren más importante la honestidad que la justicia, posiblemente no podrían o no estarían capacitadas para hacerlo de esa manera. Si como documentalista buscas la verdad, el reflejo de la realidad, también tienes que ser consciente del impacto que va a tener tu presencia en la situación y sobre todo en las personas que quieres grabar. Tienes que ser consciente de que sí o sí tu presencia va a alterar el lugar, va a condicionar el comportamiento de las personas. La grabación de un documental implica en gran medida un encuentro. Es una oportunidad de diálogo entre personas. Es la creación de un espacio donde personas de diferentes índoles y creencias pueden encontrarse. Hay una constante retroalimentación entre quien representa, lo que representas y la representación en sí misma. Creo que hay un consenso bastante generalizado en decir que el documental es una interpretación, una representación, una reconstrucción o construcción o mucho más que un fiel registro objetivo, exacto y neutral de la realidad. Entonces tu mirada conlleva una dimensión moral y social. Esa interpelación de lo real puede utilizarse con fines liberadores, pero también de manipulación y dominación.
Tienes que ser consciente de que tratar de controlar e influir en la realidad a través de las imágenes, capturándola, manipulándola, resignificándola, tiene sus riesgos. La cámara es neutral, sí, pero la persona que se encuentra tras ella anula toda objetividad y la dota de subjetividad. No existe la imagen inocente. Toda imagen conlleva una carga ética, política y social. Hay un documental que se llama Un hombre aparte, de Perut y Osnipokov. Hay un momento en la película donde vemos que el protagonista principal está almorzando con otra persona y está comiendo marisco. La imagen muestra cómo el marisco se le queda colgando de la boca mientras habla. La decisión de incluir esas imágenes en el documental obedece a algo muy concreto. Los directores son totalmente conscientes, cuando están en la fase de edición, de lo que va a implicar la inclusión de esa imagen dentro de la película y qué es lo que va a provocar en el espectador. No es inocente la inclusión de esa imagen, es totalmente consciente. Sí, es ahí, en la sala de edición, cuando determinas finalmente la carga moral, ética y personal que cada una de las imágenes del proyecto va a tener en el espectador. Porque es en esa misma instancia donde termina de construirse la película. La intervención también es otro aspecto que tenemos que tener en consideración. ¿Qué hacer cuando las personas que grabamos realizan actos que nosotros consideramos desagradables, ilegales o inmorales? ¿Intervenimos o no intervenimos? Es un dilema muy común para la mayoría de las personas que nos dedicamos al documental si intervenir o no en la vida de las personas que representamos. En su caso, ¿en qué medida y de qué manera? Yo creo que es importante asumir una plena responsabilidad por los documentales que creamos, a través de la autocrítica, el análisis antes, durante y después del proceso de realización. Por ejemplo, cuando estuve grabando el documental Darío en Toma, había momentos en los cuales los estudiantes se estaban enfrentando directamente con la policía y quizás actuaban de una manera con la que yo no estaba de acuerdo, pero consideraba que mi rol en ese momento no era el de juez. Mi rol no implicaba intervenir, mi rol era el de registrar. Esa actitud trajo consigo cierta suspicacia por parte de terceras personas que llegaron más tarde y que veían en mí a alguien que estaba espiando con intenciones no muy honorables. Entre el documentalista y los protagonistas se suele suscitar una especie de experiencia humana bien compleja, ya que desde mi punto de vista nunca debería estar regida por usarlos. Hay otros documentalistas que no están de acuerdo con esta percepción, ya que para ellos es más importante la película que las personas. Entonces, ¿hacia quién o hacia qué o hacia quiénes es nuestra responsabilidad final? ¿Hacia los espectadores? ¿Hacia los protagonistas? ¿Hacia ti mismo? Si tu responsabilidad final es hacia los protagonistas, tu película va a ser una. Pero si para ti lo más importante es la realización de tu película, tu proyecto va a ser muy diferente. Entonces, en función de cuáles sean tus valores y dónde estén ubicados cada uno de ellos dentro de la pirámide ética, la película va a ser una o va a ser otra muy diferente. Por mi parte, eso sería todo. Pero antes de terminar, me gustaría preguntarte cuál crees que es el valor más importante para ti. Aquel que rige por encima de los demás tu relación con el cine documental. Sería estupendo que nos lo hicieras saber a través de los comentarios. Te recuerdo que si crees que los vídeos que voy subiendo al canal son de valor para ti, nos lo hagas saber dándole a un me gusta, suscribiéndote o compartiéndolo con otras personas. La semana que viene te daré a conocer la guía para la elaboración de un documental que propone Michael Raviger. Nos vemos.